Existe una idea muy extendida sobre cómo funcionan las oportunidades. La mayoría de las personas cree que las oportunidades aparecen cuando trabajas más, cuando produces más, cuando acumulas más actividad. Esa creencia lleva a una lógica simple. Si no estás avanzando, es porque no estás haciendo suficiente. Y esa lógica, aunque parece razonable, en muchos casos es precisamente lo que mantiene a las personas atrapadas en el mismo lugar. Las oportunidades no son necesariamente el resultado de mayor esfuerzo. Son, con mucha frecuencia, el resultado de cierto tipo de acciones realizadas con una claridad mental específica. No más acciones. Acciones distintas, coherentes, alineadas con una dirección real. Y la diferencia entre esas acciones y las que no producen resultados no siempre es visible desde afuera. Está en el nivel mental desde el que se ejecutan. Lo que vas a escuchar en este video no es una promesa de resultados fáciles, es un análisis psicológico de por qué ciertas acciones generan un efecto multiplicador, mientras otras, aunque requieran igual o mayor esfuerzo, producen muy poco. La diferencia no está en la cantidad de trabajo, está en la coherencia entre la mente y la acción. Si has experimentado periodos en los que parecías hacer todo bien pero los resultados no llegaban, o si has notado que en ciertos momentos las cosas fluyen con una facilidad que no puedes explicar del todo, lo que estás a punto de escuchar tiene una explicación estructurada para eso. No mística, no motivacional, psicológica y conductual. Cuando los resultados no llegan, la respuesta más común es aumentar el esfuerzo, trabajar más horas, tomar más cursos, implementar más estrategias, multiplicar las acciones. Esa respuesta es comprensible. Viene de una lógica de causa y efecto que parece sólida. Más input debería producir más output. Pero esa lógica ignora una variable crítica, que es la calidad mental con la que se ejecuta cada acción. Hacer más con una mente en conflicto no produce los mismos resultados que hacer menos con una mente alineada. Esto no es una afirmación espiritual, es una observación conductual. Cuando la mente está en conflicto, cuando hay dudas no resueltas, cuando las decisiones se toman desde la ansiedad o desde la presión externa, el comportamiento lleva la huella de ese conflicto. Las acciones son incongruentes. Los mensajes que transmites, las decisiones que tomas, las oportunidades que evalúas, todo está filtrado por esa fricción interna. El problema que muchas personas no logran identificar es que están generando resistencia desde adentro mientras intentan avanzar desde afuera. Es como intentar conducir con el freno de mano activado. El motor puede estar funcionando perfectamente. El esfuerzo puede ser genuino, pero la resistencia interna consume energía, reduce velocidad y genera desgaste sin progreso visible. Reconocer que el límite no siempre está en la cantidad de acción, sino en la coherencia mental con la que se actúa, es el primer cambio de perspectiva que permite empezar a trabajar en el nivel donde los resultados realmente se generan. La mente no es un espectador pasivo de las acciones que tomas. Es un sistema activo que interpreta, filtra y da forma a cómo percibes las posibilidades disponibles en cada momento. Y esa percepción tiene consecuencias directas sobre el tipo de oportunidades que ves, las que buscas y las que aprovechas cuando aparecen. Desde la psicología del comportamiento, se sabe que la percepción de posibilidades no es objetiva. Está mediada por el estado mental del observador. Una persona cuya mente está operando desde la claridad y la coherencia detecta señales, conexiones y oportunidades que otra persona, frente al mismo contexto, simplemente no ve. No porque una sea más inteligente que la otra, sino porque sus sistemas de atención están calibrados de manera diferente.
Los patrones de comportamiento que la mente ha consolidado determinan qué información recibe atención prioritaria. Si el patrón dominante está orientado hacia la detección de amenazas y obstáculos, la atención se dirige naturalmente hacia esos elementos. Si el patrón está orientado hacia la identificación de posibilidades y movimientos estratégicos, la atención opera en esa dirección. El mundo no cambia. Lo que cambia es lo que la mente procesa como relevante. Ciertas acciones tienen la capacidad de recalibrar esos patrones, no de manera instantánea, sino progresiva. Cuando actúas de forma coherente con una dirección clara, cuando tomas decisiones que refuerzan en lugar de contradecir tu orientación estratégica, estás entrenando al sistema perceptivo para que opere desde una posición más útil. Ese entrenamiento no produce resultados espectaculares de inmediato. Produce algo más valioso, una mente que comienza a ver más de lo que antes no podía ver. Hay acciones que por su naturaleza generan un efecto que va más allá de su resultado inmediato. No son acciones heroicas ni extraordinarias. Son acciones que, cuando se ejecutan con claridad y consistencia, crean condiciones para que aparezcan nuevas posibilidades. Y entender qué las distingue de otras acciones es clave para trabajar de forma más estratégica. La primera de esas características es la claridad en la decisión. Una acción tomada con claridad, es decir, desde una evaluación honesta de la situación y una dirección definida, transmite coherencia. Esa coherencia no solo afecta el resultado directo de la acción, afecta cómo otros la perciben, cómo tú mismo la ejecutas y qué tipo de respuesta genera en el entorno. Una decisión tomada desde la duda produce comportamientos ambiguos. Una decisión tomada desde la claridad produce comportamientos precisos. La segunda característica es la consistencia. Las acciones coherentes que se repiten en el tiempo construyen algo que las acciones aisladas no pueden construir: una trayectoria reconocible. Cuando tu comportamiento muestra una dirección consistente, las oportunidades relacionadas con esa dirección empiezan a aparecer con mayor frecuencia. No porque el universo te esté premiando, sino porque tu presencia en ese espacio se ha vuelto reconocible y confiable, tanto para otros como para ti mismo. La tercera característica es la dirección estratégica. Actuar mucho en muchas direcciones distintas dispersa recursos y genera poca tracción. Actuar con menor volumen pero en una dirección coherente acumula impulso. Cada acción alineada con la dirección refuerza la siguiente. Y ese efecto acumulativo es lo que produce resultados que parecen desproporcionados respecto al esfuerzo visible. Uno de los mayores obstáculos para aprovechar las oportunidades no es la falta de oportunidades, es la fricción interna que impide actuar cuando éstas aparecen. Esa fricción puede tomar muchas formas. Puede sentirse como duda, como postergación, como una necesidad de más información antes de poder moverse, como miedo a equivocarse, como una sensación difusa de que todavía no es el momento adecuado. Lo que todas estas formas tienen en común es que generan un espacio entre la oportunidad y la acción. Y en ese espacio, con frecuencia, la oportunidad se pierde. No dramáticamente, no con un momento claro de fracaso. Simplemente se disuelve porque la ventana de acción se cerró, mientras la mente procesaba su resistencia. La fricción interna no siempre es irracional. En muchos casos proviene de experiencias pasadas donde actuar rápido resultó en errores costosos. La mente aprendió a frenar como mecanismo de protección. El problema es cuando ese freno se activa de forma indiscriminada, ante situaciones que no representan el mismo riesgo que las experiencias que lo generaron originalmente. Reducir la fricción no significa actuar impulsivamente.
Significa desarrollar la capacidad de distinguir entre la resistencia que proviene de un análisis real de riesgo y la resistencia que proviene de un patrón automático de protección. Esa distinción requiere práctica. Requiere estar dispuesto a examinar qué tipo de pensamiento está generando la sensación de que no es posible o no es el momento. Y requiere reconocer que en muchos casos esa sensación no es información sobre la situación, es información sobre el patrón. Las decisiones no existen de forma aislada. Cada decisión que tomas modifica el contexto en el que tomarás la siguiente. Y ese efecto acumulativo es mucho más poderoso de lo que la mayoría de las personas reconoce en el momento en que decide. Una decisión tomada con claridad y coherencia no solo produce su resultado directo, produce también un estado mental desde el que la siguiente decisión se tomará con mayor facilidad. Refuerza la confianza en el propio criterio, reduce la fricción para actuar nuevamente y crea en el entorno una percepción de consistencia que genera nuevas posibilidades que no habrían aparecido sin esa trayectoria. Por el contrario, una decisión tomada desde la duda o la presión, aunque produzca el resultado esperado, deja un residuo. Ese residuo es la incertidumbre sobre si fue realmente la decisión correcta o simplemente tuvo suerte. Y esa incertidumbre hace que la siguiente decisión requiera más esfuerzo mental, más validación externa, más tiempo de análisis. El costo no es solo el de esa decisión, es el costo acumulado sobre todas las decisiones siguientes. Esto explica por qué algunas personas parecen avanzar con relativa fluidez, mientras otras, con acceso a recursos similares, encuentran cada paso significativamente más difícil. No es que las primeras tengan más suerte o más talento natural, es que han construido, decisión a decisión, un estado mental desde el que actuar es más natural y menos costoso. Y ese estado mental se refleja directamente en la calidad y la frecuencia de las oportunidades que aparecen en su trayectoria. Existe un punto en el que la mentalidad y la acción dejan de operar como dos elementos separados y comienzan a funcionar como un sistema integrado. Ese punto no se alcanza de golpe. Se construye gradualmente a través de decisiones coherentes, de acciones alineadas con una dirección clara, de una reducción progresiva de la fricción interna. Pero cuando se alcanza, algo cambia en la forma en que funciona la toma de decisiones. Las decisiones se vuelven más claras porque la mente ya no está dividida entre lo que quiere hacer y lo que cree que debería hacer. Hay una alineación entre la dirección estratégica y las acciones cotidianas que reduce el conflicto interno. Y sin ese conflicto, la energía que antes se consumía en resistencia pasa a estar disponible para la acción y el análisis real. Las oportunidades se detectan más rápido porque el sistema perceptivo ya no está sobrecargado con señales de alerta internas. Cuando la mente no está gestionando constantemente sus propias contradicciones, tiene más capacidad disponible para procesar el entorno con mayor precisión. Ve conexiones que antes pasaban desapercibidas, reconoce posibilidades que antes eran invisibles. No porque el entorno haya cambiado, sino porque la mente que lo observa está operando con mayor claridad. Las relaciones y los proyectos se desarrollan con mayor facilidad porque el comportamiento coherente genera confianza, tanto en los demás como en uno mismo. Y esa confianza acumulada en el tiempo es uno de los factores que más consistentemente abre puertas en el ámbito financiero y profesional. No es carisma, no es suerte. Es el resultado observable de una mente que actúa desde un lugar de claridad sostenida. Todo lo que has escuchado converge en una idea que vale la pena sostener con claridad. Las oportunidades no aparecen principalmente porque trabajas más.
Aparecen cuando ciertas acciones están alineadas con una mentalidad coherente, cuando la fricción interna se reduce lo suficiente como para que la acción fluya con precisión, y cuando las decisiones se acumulan en una dirección que genera tracción real. Esto no significa que el esfuerzo no importe, significa que el esfuerzo sin coherencia mental produce resultados desproporcionadamente pequeños respecto a la energía invertida. Y que cuando esa coherencia está presente, el mismo nivel de esfuerzo produce resultados significativamente distintos. El trabajo que permite llegar a ese punto no ocurre únicamente en el plano de la acción. Ocurre también en el plano mental, en la identificación de los patrones que generan fricción, en el desarrollo de la claridad para tomar decisiones sin el peso del conflicto interno, en la construcción gradual de una trayectoria consistente que acumula impulso con cada paso. Ese es el tipo de trabajo que produce cambios reales en la trayectoria financiera. No cambios rápidos ni espectaculares, cambios sólidos, construidos desde adentro, que se sostienen porque están respaldados por una mente que sabe en qué dirección se mueve y por qué. Si este enfoque resuena contigo, si te interesa seguir desarrollando una comprensión más profunda sobre cómo la mente influye en las decisiones, en el dinero y en el crecimiento personal desde un análisis psicológico real, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás contenido estratégico sin exageraciones y sin motivación superficial. Activa las notificaciones y nos vemos en el próximo video.